Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Isabel García y esto es Polete, un podcast en el que hablamos sobre pole dance y todos los temas relacionados con él, como los errores comunes, las dudas frecuentes, la fuerza, la flexi, salud física, mentalidad, experiencias y todo lo que se nos ocurra. Hoy es el tercer episodio. Y pues nada, hace poquito os decía que me siento muy contenta de grabar esto. La verdad que me gusta sentarme aquí delante y hablar un poquito a la cámara. Y hoy vamos a hablar de un tema muy guay, que es tu primera clase de pole. ¿Cómo va a ser la primera clase de pole? ¿Cómo puedes sentirte? ¿Cómo puedes ser en general? Y luego, ¿cómo es la primera clase de una persona cuando viene a dar clase conmigo? En fin, va a ser un tema, la verdad, que muy interesante. Antes os quería decir que hace una semana y media ya lo anuncié por Instagram. Si no me sigues, sígueme en Instagram, porque ahí voy contando cositas más en mi día a día y puedes ver mi trabajo, el de mis alumnas también, que comparto por stories. Y entonces desde hace una semana y media os conté que desvelé un proyecto que llevaba prácticamente un año ya trabajando en él, pero no ha sido hasta ahora, hasta hace, no creo que haga un mes, cuando realmente lo he empezado, se está dando muy bien y bueno, que por fin es una realidad. Y os desvelé que estoy montando mi propia escuela de pole dance. Sí, más que una escuela como tal, porque yo no sé qué entendéis por escuela, pero a mí la escuela me da la sensación de que es pues un lugar como con varias salas y demás. Y esto en realidad es, digamos que un estudio, porque es una sala, es un sitio pequeñito, es un sitio mono, es un sitio cuco. Entonces es más bien, digamos, un estudio de pole dance, ¿no? Pero bueno, que me hacía muchísima ilusión, es algo que ya rondaba mi mente desde hace mucho tiempo, desde hace años. Por aquel entonces sabía que quería hacerlo, pero no me sentía todavía preparada. Sinceramente, no estaba preparada tampoco en todos los sentidos. Entonces, todos estos años que ha tardado en darse esta situación, pues bueno, me han venido muy bien para seguir avanzando, para seguir aprendiendo y prepararme para todo lo que me está viniendo ahora y todo lo que va a venir. Entonces, bueno, actualmente me encuentro ya a puntito de terminar con el logo de la escuela, tener por fin un teléfono de contacto al que podáis llamar para enteraros de cositas o incluso reservar ya vuestra plaza para empezar a partir de noviembre. Quiero abrir el día 2 de noviembre porque el 1 es festivo, entonces quiero abrir a partir del día 2 de noviembre, pero todas las novedades os las voy a estar contando en Instagram. Aquí cada vez, o sea, nos vemos cada 15 días, entonces seguramente os podré contar más dentro de 15 días, pero si queréis saber cómo va el tema de la escuela y más novedades en Instagram, os lo voy a contar seguro, día a día me refiero. ¿Y qué más? Lo que os puedo decir es que, bueno, yo soy de Madrid, España, y entonces, pues bueno, las personas que viváis por aquí, por Madrid y alrededores, sobre todo en la zona de Pozuelo, Boadilla, Majadahonda, pues estáis de suerte, porque de momento por ahí no hay nada parecido. Entonces, pues vais a tener un estudio de pole dance más cerquita, al que vais a ser súper bien recibidas si os apetece venir. Y si no vives por ahí, por esas zonas, la escuela está en una carretera muy principal por la que puedes acceder súper fácilmente, vengas de la zona que vengas de Madrid. Y luego lo más guay, bueno, es que está en una zona muy tranquila, en una zona, ya lo conté igual por Instagram, pero bueno, es una zona que a mí me gusta mucho, en la que yo he vivido antes de independizarme, pero bueno, sigo yendo allí todas las semanas, bueno, en fin, me gusta mucho y además es llegar a la escuela, que está ahí a pie de carretera, aparcar, porque vais a tener aparcamientos siempre 100%, y llegar, aparcar, entrar al estudio que está ahí mismo. Así que nada, pues os iré contando más.
Os digo la dirección de momento para que sepáis, para que vayáis sabiendo dónde está y podáis haceros vuestros cálculos. Está en la avenida de Monteclaro, en el centro comercial Monteclaro, en la urbanización Monteclaro, en Pozuelo de Alarcón. Pero aunque es una urbanización, no vais a tener que entrar a la propia urbanización ni acreditaros de ninguna forma. O sea, ya os digo, es llegar, aparcar y entrar. Así que bueno, os iré contando más cositas. Vamos a entrar ya al tema de hoy, que como os decía es pues tu primera clase de pole. ¿Cómo va a ser este tema? Si tú ya has empezado a hacer pole, si tú ya haces pole, me encantaría que lo escucharas igualmente para ver cómo fue tu experiencia, y luego también me encantaría que me dejes en los comentarios, o sea, que me cuentes en los comentarios de aquí de YouTube o de eBooks o de Spotify. Bueno, Spotify no sé si tiene comentarios, la verdad, pero bueno, en cualquiera de las plataformas que puedas dejarme comentarios, incluso un mensaje directo por Instagram. Quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia, y puede haber sido una experiencia de cualquier tipo, tanto muy positiva como negativa, pero quiero que me la cuentes. Y si tú estás pensando, estás todavía un poco indecisa entre si empezar el pole o no, o cómo va a ser esa clase, pues yo te lo cuento para que te animes. Bueno, pues lo primero que quiero decirte es que vayas a la clase, o sea, antes de llegar, mientras vas al centro que sea, que intentes ir con una mentalidad positiva, intentes ir con un pensamiento de que vas a llegar y te vas a encontrar con unas compañeras que te van a ayudar, que van a ser amables contigo, que la instructora va a hacer lo mismo, te va a ayudar, va a ser amable contigo, y pues bueno, que vayas un poco con ese pensamiento. Luego, o sea, que vayas bien predispuesta. Luego vamos a ver que puede pasar cualquier cosa. Esto te lo digo por experiencia propia y también por otras experiencias de mis alumnas. Luego puede pasar cualquier cosa, pero que vayas con una buena predisposición. Luego también, cuando entres al aula, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Bueno, pues eso, a tu instructora, también puede ser un chico, tus compañeras y una sala con el número de barras que sean y lleno de espejos. Esta situación puede ser muy llevadera para algunas personas, puede no crear ningún problema. Pero normalmente las personas pues llevamos como nuestro bagaje de cosas, ¿no? De traumitas o de complejos, pensamientos críticos hacia nosotras mismas. Entonces, pues de repente llegar a un aula donde tú no conoces a nadie, no sabes cómo van a ser contigo, a priori toda esa gente, lo que nuestro cerebro nos hace pensar es que van a saber mucho más que nosotras. Encima nos tenemos que quedar en top y braguitas prácticamente, obviamente todo deportivo, pero que nos vamos a tener que quedar semidesnudas, digamos, delante de toda esa gente que no conocemos y delante de un montón de espejos. Pues esas situaciones no son fáciles para mucha gente. Y esto lo digo sobre todo también, bueno, de cara a las compañeras, ¿no? O sea, cuando nosotras somos alumnas y acudimos a un sitio, tenemos que tener mucho cuidado con el resto de nuestras compañeras y tenemos que ser muy amables con ellas, porque no sabemos cómo está teniendo el día esa persona, no sabemos de dónde viene, o sea, que sabéis, ¿no? Lo que estoy diciendo, qué bagaje tiene. Entonces hay que ser muy cuidadosa. Y luego, si eres instructora, esto tienes que ser especialmente cuidadosa, interesarte por esa persona y hacer que su experiencia sea lo mejor posible y que se sienta lo más cómoda posible en un ambiente lo más distendido posible y donde tenga la libertad de ser ella misma, ¿no? Y que no se sienta cohibida, pues por lo que de primeras ya le puede estar causando un poquito de... Otra cosa con respecto a los instructores es que un buen instructor debería preguntarte por ti.
en varios ámbitos, ¿no? Sobre todo, pues bueno, en el ámbito deportivo, porque hay otras cosas que se van cogiendo. Si tú eres más tímida o más extrovertida, más atrevida, un poco que no quieres jugártela demasiado el primer día, en fin, todas esas cosas se van un poco viendo sin que la persona diga nada. Pero un buen instructor, si es la primera vez que llegas a clase, debería preguntarte por ti. Lo primero debería, pues eso, saludarte de buenas maneras, preguntarte tu nombre o cómo quieres que te llamen. A lo mejor tienes un diminutivo o un mote por el que te apetece que te llamen más. Todo esto te va a hacer a ti sentirte mucho más cómoda. Y debería preguntarte también, sobre todo, lo más importante, o sea, si haces deporte o has hecho deporte, qué disciplinas haces, o sea, un poquito tu vida deportiva. Ya te adelanto que no pasa nada que no hayas hecho deporte en tu vida o que sí seas una persona que normalmente hace deporte. Puedes llegar igual de lejos sin haber hecho deporte en tu vida que haciendo deporte regularmente. Yo siempre pongo de ejemplo a una de mis alumnas que tengo mucho cariño, que es, por favor, pero cuando empezó a hacer pole dance conmigo era una chica que no había hecho deporte nunca o de manera muy, muy esporádica, y a día de hoy me siguen llegando alumnas que no son deportistas, que hacen deporte X veces al año, pero que no son deportistas. Y bueno, esta alumna de la que os he empezado a hablar no había hecho deporte en su vida. Y 3 años después me dijo, oye, me apetece presentarme a una competición, ¿me preparas para competición? ¿Crees que estoy preparada? Y le dije, ok, o sea, vamos a por ello. ¿Y qué pasó en esa competición? Pues que se llevó un 3er premio en la categoría de favoritos del público. O sea, se subió al podium de la categoría favoritos del público en esta competición sin haber hecho pole dance en su vida. O sea, pole dance. Deporte antes de haber hecho pole dance, al menos una rutina deportiva constante. Entonces, pues eso, no importa si has hecho deporte o no, tal. Tu instructora te lo va a preguntar para saber un poco más o menos con cómo puedes llegar de preparada a esa clase y a contarte un poco pues cómo puedes sentirte dependiendo de eso, de cómo esté preparado tu cuerpo y adecuarse un poquito mejor a ti. Sí que es verdad que las personas que normalmente hacen deporte y que, por ejemplo, han hecho deportes artísticos tipo el patinaje sobre ruedas, el patinaje sobre hielo, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, el ballet, esas personas suelen tener como una ventaja sobre las personas que no han hecho deporte nunca, porque pues bueno, esos deportes combinan fuerza, flexibilidad. También es verdad que nos podemos encontrar con otro tipo de problemas, como que fuercen mucho la hiperextensión de las articulaciones, pero bueno, estas son cosas que podemos hablar también en otro podcast. Pero, en resumen, la gente que hace deporte tiene un poquito más de ventaja cuando llega a una clase de pole dance por primera vez que la que no ha hecho deporte nunca. Por otra parte, también aprovecha para conocer a tus compañeras, aprovecha para preguntarles cómo fue su primera clase de pole. Lo mismo hay alguna que está igual que tú, que llega y es su primer día, lo cual es muy guay. Y ya verás, te vas a fijar en que tanto ella como tú, aunque sea vuestra primera clase, va a haber diferencias. No son ni mejores ni peores, es simplemente que la primera clase de pole no es la misma para una persona que para otra, ni muchísimo menos. También aprovecho para decirte que el pole es duro, y esto yo creo que también te lo debería decir tu instructora, porque muchas veces venimos con la idea, por lo que vemos en redes sociales o en espectáculos, de que el pole es como, se ve como algo fácil, ¿no? Es como etéreo, como algo fácil, ¿no? Las caras son de como que no cuesta, no hay esfuerzo, no duele, no nada, y entonces me levanto así en vuelo y a pulso muy fácilmente y tal. Cuando tú llegues a tu primera clase de pole, te vas a dar cuenta de que eso no es así y de que es bastante difícil y bastante doloroso también. Lo cual, yo siempre le digo a las chicas que empiezan conmigo,
no quiero que te eche para atrás, porque es que este deporte es así, igual que otros, tendrán sus ¿qué decimos? No son consecuencias, sino, jolines, pues cosas propias de ese deporte. Si tú haces... es que no se me ocurre ahora mismo ningún ejemplo, pero si tú haces un determinado deporte, pues... por ejemplo, cuando hacemos pole, pues al final nos acaban saliendo durezas en las manos o callitos en las manos, podemos marearnos bastante con la barra giratoria, en fin, o sea que cada deporte tiene sus cosas. Entonces, son factores que no tienen que echar a una para atrás. El dolor se pasa. El dolor no se pasa nunca. Lo que ocurre es que la piel, el cuerpo... Si oís un poco de ruido es que Pongo está por aquí en sus horas de máxima actividad y el pobre pues es un conejito, no puedo pararle, está por aquí rascando, saltando, corriendo, jugando por toda la casa y pues nada, esto es así. Disculpad. Entonces, pues eso, el dolor no se pasa nunca, es simplemente que la piel y el cuerpo se van acostumbrando a ese dolor al final, que es el pole, o sea, ¿cómo nos agarramos al pole? Mejor dicho, pues tú agarras la barra con la piel y entonces pues es como un pellizco y esa es la razón por la que vamos pues bastante con la piel bastante al descubierto. Esa es la razón por la que llevamos un top chiquitito y unas braguitas chiquititas, porque realmente necesitamos la mayor parte de piel al descubierto, o sea, necesitamos toda la cantidad que podamos dejar descubierta de piel para poder agarrar. Si no, con ropa no agarras. En una barra cromada, en la que normalmente se tiene en las escuelas y la que nos ponemos en casa. Entonces, pues he enlazado muchas cosas y no me acuerdo de dónde venía. Sí, que aproveches también para hablar con tus compañeras, porque te va a gustar saber cómo fue la primera clase de ellas y cómo ha sido su experiencia en el pole hasta ahora. También he tenido gente que llega a las clases y después de la clase dicen, me ha gustado, pero es que siento que es muy duro, es que yo no tengo nada de fuerza, es que no voy a poder. Yo no he nacido con una barra debajo del brazo, yo también he estado en tu situación y todas las compañeras con las que has compartido tu clase también han pasado por esa misma situación y están en un proceso de aprendizaje. Ojo, yo también sigo pasando por procesos de aprendizaje, ojo. O sea que todas estamos en eso, cada uno en nuestro nivel, pero todas estamos en eso. Entonces, si a todas les ha funcionado, a ti también te va a funcionar. Pero, pues bueno, por lo que decíamos antes, por lo que tenga cada persona en su mente y demás, por sus complejos o su autocrítica o tal, pues al final terminan abandonándolo y salen de la clase pensando que no valen para el pole o que, ¿sabes? O sea, excusas. O a lo mejor terminan la clase y dicen, oye, mira, es que yo no quiero realmente hacer este deporte o no quiero invertir mi dinero en este deporte o tal, ¿sabes? Otro tipo de excusas. Pero que la excusa no es que no tengo fuerza porque nunca he hecho deporte de fuerza o actualmente no estoy haciendo ninguna cosa que sea así como de mucha fuerza. A ver, yo vengo de deportes artísticos, o sea, vengo del patinaje sobre hielo, del patinaje sobre ruedas, sobre todo los últimos deportes que hice hasta antes de empezar con el pole, donde los brazos, sí, vale, utilizas los brazos, pero lo que más utilizas son las piernas. Entonces mi brazo era la mitad del brazo que tengo ahora mismo y pude, o sea, de verdad que se puede. Entonces, que no te dé cosa preguntarle a tus compañeras, pedirles ayuda y sobre todo que no te dé cosa tampoco preguntarle a tu instructora, ¿por qué no? Preguntarle cómo fue su primer día y cómo fueron esos primeros meses o incluso primeros años de aprendizaje. Esto seguramente sea lo que vivas tu primer día de clase de pole, que el ambiente sea distendido, que tu instructora sea muy maja contigo, que te atienda, que pues eso, ¿no? Que esté contigo, que invierta el mismo tiempo en ti que en el resto de alumnas, pero también he de decirte que puede pasarte lo contrario. Con esto me han venido no pocas alumnas a clase
procedentes de otras escuelas contándome que, pues bueno, malas experiencias que han tenido en otros estudios, tanto con las compañeras como con las instructoras. Entonces, bueno, eso es algo que también puede pasar. Lo que sí que te voy a decir con respecto a eso es que ese no es el ambiente que deberías tener para dar tu primera clase de pole o seguir con las clases de pole. Ese no es el ambiente ideal. Si tú no te has sentido cómoda, no te has sentido respetada, no te has sentido bien atendida, cualquier cosa que te haya hecho sentir mal, si te ha hecho sentir mal el ambiente entre tus compañeras, el ambiente con la instructora, huye de ahí. Huye de ahí porque hay otro pole, y tú te mereces poder practicar tu deporte tranquilamente y de una manera pues en la que te hagan sentir bien y te respetes, seas como seas, alta, baja, gorda, delgada, porque también hay cosas de estas, hay temas en los que pues si estás gorda, X, si estás más delgada, tal. Ya sabemos, ¿no? Un poco a lo que me estoy refiriendo. En esto hicimos hace más de un año ya, va a hacer 2 años en enero o así, o en febrero, un directo acerca de este ambiente un poco tóxico que se crea en algunas escuelas y de competitividad muy malo, y de verdad que me he encontrado a bastantes de mis alumnas y algunas chicas seguidoras que no tengo entre mis alumnas, pero que me han contado experiencias suyas y pues bueno. También me escribió alguna seguidora contándome que afortunadamente su instructora es lo más, que es súper buena, que las atiende súper bien, y pues bueno, te digo, busca ese ambiente porque lo hay. Si hablas con mis alumnas, hombre, obviamente, a ver, hay de todo. Tú no le tienes por qué gustar a todo el mundo, yo no le voy a gustar a todo el mundo, mis clases no le van a gustar a todo el mundo, mi estilo de pole tampoco le va a gustar a todo el mundo, y eso lo tengo más que asumido y lo sé. Pero normalmente en mis clases, ya te digo, es todo así, nos lo pasamos muy bien, nos reímos un montón, el ambiente es muy... ¿Cómo se dice? Muy... como que estamos muy... ¡Ay! El ambiente es como cómodo, como muy de petit comité. Para mí también las clases de pole no solamente son de pura técnica, son de preguntarle a mis alumnas cómo están ese día, comprender que su cuerpo probablemente, si ellas no están teniendo un buen día, su cuerpo tampoco lo va a tener y no les puedo pedir el 100%. Y si alguna de ellas llega a clase y necesita descargar, porque alguna vez ha pasado que llegas a clase y pues te pones a llorar o le puedes notar rara a esa persona y ya de repente se abre y te empieza a contar cosas. En fin, a veces hemos parado la clase para que esa compañera nuestra nos cuente qué es lo que le está pasando, si le sirve algo de lo que le podamos decir, y pues después continuar la clase ya desahogadas y muchísimo mejor. Ese es el ambiente que yo creo que debes buscar, un ambiente que te haga sentir cómoda y donde el aprendizaje no haya envidias, no haya competitividad tóxica, que haya ayuda entre las compañeras, que las unas y las otras nos alegremos de las cosas que nos van saliendo, y pues bueno, creo que se me está entendiendo. Bien, hablemos ahora de outfit. ¿Qué es lo que vamos a llevar a clase? Bueno, pues depende de la disciplina del pole en la que te inicies, vas a tener que llevar una cosa u otra, pero normalmente nos solemos iniciar en pole sport, en el pole dance más parecido pues al patinaje y al ballet que al de los tacones y tal. Entonces, yo te voy a hablar de una clase de pole sport. ¿Qué es lo que necesitas para tu primera clase de pole sport? El outfit que tienes que llevar. Intenta llevar un top deportivo con el que te sientas cómoda. Normalmente la primera ropita que llevamos a los primeros meses o tal de pole suele ser un poco más... como que suele ser un poco más grande, no que nos quede grande, sino que solemos ir más tapadas de lo que luego realmente
nos permite trabajar con la barra, porque llevamos pues un top mucho más grande o una camiseta directamente, unos pantalones que no son shorts o braguita deportiva, sino que son pues un poquito más largos, unas mallas hasta la rodilla o un poquito por encima de la rodilla. Entonces, aunque tengas la tentación de llevarte eso, puedes llevarte eso, puedes llegar a clase con eso y demás, pero necesitamos piel, necesitamos la mayor parte de piel posible, libre, desnuda, para poder agarrarnos bien. Entonces, cógete algo que sea un top deportivo con el que te sientas cómoda y una braguita deportiva o unos shorts, muy shorts deportivos con los que te sientas cómoda, pero que tengas pues la cara interna de los muslos libre, que no sea a ser posible más alta del ombligo. Luego veremos que a medida que vamos cogiendo nivel en pole ya pues sí que podemos llevar un poquito de braguitas más altas, aunque la barra nos pase por ahí, porque ya sabemos agarrarnos, ya tenemos la fuerza, ya tenemos más técnica y pues bueno, ya se pueden llevar otro tipo de cosas, ¿no? Si queremos. Pero en principio, un top deportivo y unas braguitas que te dejen la mayor parte de piel al descubierto, pero que tú te sientas cómoda con ellas en tu primera clase. ¿Qué vas más a necesitar? Vas a necesitar un trapo de limpiar y una botellita de alcohol de farmacia, alcohol de 96 grados de farmacia. Esto es para limpiar la barra. Esto es algo que se utiliza siempre. Yo creo que es el mejor producto para limpiar la barra y que no las daña. El alcohol de farmacia con un trapito, y puedes utilizarlo las veces que necesites. Yo te recomiendo que le pases un trapito a la barra antes de cogerla tú y después de la clase para dejársela limpia a la compañera que venga, aunque luego ella igual le pase el trapo, pero bueno, así pues las dejamos limpitas y cogemos una buena costumbre. Durante la clase puedes utilizar tu trapito y tu alcohol las veces que necesites para limpiar la barra. Cada vez que la sientas un poco grasosita, cada vez que la veas un poco sucia, porque al final, pues bueno, la piel, nuestras células también se van quedando ahí, en la barra. El sudor, pues también. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo que la barra se va ensuciando. Límpiala las veces que lo necesites. Otra cosa que te puede venir bien es el líquido de agarre o grip. También puedes oír que lo llaman así. Esto es un líquido cuyos ingredientes principales, yo creo, en la mayoría de los casos, son magnesio y alcohol. Bien es cierto que también hay otros que tienen ceras. Yo estos no los recomiendo porque son... funcionan muy bien al principio, cuando tú todavía no estás demasiado, tu musculatura, tu cuerpo no está demasiado caliente, la barra tampoco está demasiado caliente, entonces cuando empiezas tu rutina deportiva, pues vale, te puede hacer un poco buena función, te agarras bien, pero después cuando llevas ya más tiempo, que la barra ya está caliente, porque la barra al contacto con tu cuerpo se va calentando, y tú también, tú vas sudando, tú también te vas calentando. Entonces cuando ocurre eso se transforma como en resbala mucho, como en una especie de no aceite, pero resbala mucho, y luego además para limpiarlo es difícil de limpiar, o sea, tienes que estar bastante tiempo ahí. En las competiciones, por lo menos que yo sepa, en las competiciones de pole de la federación, o sea, las oficiales, digamos, las de la federación, está prohibido, y en otras competiciones también he visto que está prohibido este tipo de líquido de agarres, con lo cual es mejor que ni siquiera lo compres, ni siquiera te acostumbres a él, o sea, que ni siquiera, bueno, lo puedes probar en algún momento, pero hazte a la idea mejor de que no. Yo, mi experiencia, a mí me gustan mucho más los que se basan, pues eso, en magnesio y alcohol. Estos los puedes encontrar como en cremita, líquidos o en polvo. ¿Y cuál es mejor? Bueno, los hay también más... como más suaves y luego más fuertes, extra fuertes. Esto depende mucho de ti, de cómo sea tu piel, de si normalmente sudas mucho o sudas menos. Tienes que ir probando. A lo que yo te animo es que seguramente que las compañeras con las que estés en clase ese primer día o los primeros días
tengan su líquido de agarre. Te animo a que les digas, oye, ¿me puedes dejar probar un poco de tu líquido de agarre para ver cómo va? Y entonces tú veas cuál te va mejor o peor, porque si te compras desde el principio uno, que eso podemos hacerlo también, hazlo y así pruebas otro más. Eso, nos compramos uno desde el principio y luego a lo mejor no nos va bien, lo puedes dar sin problema, pero pues bueno, si ya te compras uno que ya sabes que te va bien, pues mejor, ¿no? Así que nada, estos son súper fáciles de limpiar, muy muy fáciles de limpiar, o sea, con pasarle el trapito con alcohol es suficiente, y luego de la ropa también, con un lavado se van estupendamente. Más cosas importantes: previo a la clase no te pongas aceites ni cremas. Yo suelo recomendar que no uses nada de eso desde la noche anterior a tu día de pole. Imagínate que hoy por la tarde tienes clase de pole. Vale, pues desde la noche del día anterior intenta no ponerte aceites ni cremas. Esto es un poco general, ahora veremos por qué. Pero esto es porque no te vas a agarrar a la barra. O sea, ya os he contado antes con el grip, ¿no? De estos que se quedan al final como aceitosos o tal. Y es que te vas a resbalar. O sea, al final cuando nos ponemos crema la piel se hidrata y cuando empezamos a sudar empieza como a salir también nuestro sudor como con esa cremita, ¿sabes? Con esa película que nos hemos creado, y entonces es un desastre. O sea, todo resbaladizo, es un desastre para ti, y si estás compartiendo barra con una compañera también va a ser un desastre para la compañera. Entonces no es plan ni para ti ni para tu compañera que os arruinéis la clase de pole porque alguna de vosotras os hayáis puesto crema o aceite. Probablemente llegues a tu clase de pole si no has escuchado o has visto en YouTube este podcast. A lo mejor si te sueles poner crema o aceite has cometido el error, pero no te preocupes porque te lo van a decir ese primer día, que no vuelvas a ponerte crema o aceite antes de llegar a la clase. Esto os decía hace un momento que es un poco general, porque luego cada una tenemos que conocer nuestra piel. Hay gente que tiene la piel muy seca, que se puede poner crema ese mismo día y por la mañana, por ejemplo, o a mediodía, y tiene su clase de pole por la tarde y no tiene ningún problema, no hay ningún rastro de crema en la barra, en nada de nada, porque su piel es muy seca y lo absorbe. Entonces tienes que ir viendo, porque es muy importante echarse crema también. Entonces es tan malo ponerse crema antes de ir a clase de pole como no hidratarse la piel nunca con crema, porque luego también tenemos que beber agua por eso mismo. Pero hidratarte la piel con crema por fuera de forma externa también es muy importante. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio, hidratar el cuerpo cuando no vayamos a hacer pole, y luego los días que vamos a hacer pole, el día de antes, no ponernos crema. Pero tenemos que ir a la clase de pole con la piel bien hidratada, porque va a hacer el mismo efecto o muy parecido a si llevásemos crema o aceite. Y es que como la piel no agarra porque no tiene esa humedad, resbala. O sea, es como si resbala también. O sea, no te vas a poder agarrar porque tiene tan poquita hidratación que no agarra, que vas a resbalar. Luego también, que esto me ha pasado también en clase, alumnas de tener la piel tan seca que hacen un ejercicio en la barra, al final, ya os he dicho, con la barra muchas veces pues la piel se retuerce o se pellizca, y entonces al retorcerse la piel se les ha rajado de la sequedad. Entonces, por favor, cuidémonos la piel también, ni tanto ni tampoco. Hay que buscar un poco el punto intermedio según el tipo de piel que tengamos, que cada una la conocemos. Y luego ya también quería decirte, previo a tu clase de pole, que intentes no hacer ejercicio intenso, sobre todo de fuerza, como unas 48 horas antes de tu primera clase de pole. Ya te he dicho a lo largo de estos minutos que el pole es un ejercicio bastante intenso, bastante exigente en cuanto a fuerza, lo cual no quiere decir que te me eches atrás porque no tengas fuerza, que ya lo hemos hablado al principio del podcast. Y por eso te recomiendo que no hagas ningún ejercicio que te requiera usar muchísimo la fuerza, por lo menos 48 horas antes, para que hayas podido dar al cuerpo un margen de recuperación. Y ya por último lo que quiero decir... por último no, todavía queda algo más.
Durante tu clase, también, me parece que lo he dicho en algún momento, pero bueno, te lo recuerdo. Durante la clase no esperes que te salga todo a la primera, que te sea fácil, o incluso que te salgan las cosas. Yo tengo gente que viene a clase y tienen una primera sesión de pole en la que pueden levantar los pies del suelo, incluso pueden hacer una inversión en la barra, que sería como sacar los pies del suelo y quedarnos como boca abajo aguantando la barra con ambas manos a uno de los costados del cuerpo, pero no es habitual eso. Y quiero que entiendas que eso, que te salga eso en un primer día de clase, está tan bien como que no puedas levantar los pies del suelo. Quítate de la cabeza que si no puedes levantar los pies del suelo, no estás haciendo nada. El cuerpo está trabajando y está trabajando igual que en el caso de la chica que sí que puede levantar los pies del suelo y ha hecho una inversión. El cuerpo está trabajando y si no, al día siguiente te acordarás de mí, por las agujetas que tendrás, seguro. El cuerpo sí trabaja. Lo que te está queriendo decir es que de momento no está preparado para hacer ese tipo de cosas que te estoy enseñando, pero que por otro lado es lo básico, basiquísimo, por lo que tenemos que empezar. Pues eso, que le falta, no está preparado en cuanto a fuerza, en cuanto a técnica, sobre todo eso, en cuanto a técnica también. Es que el pole no solamente es fuerza, tiene muchas cosas, tiene equilibrio, tiene flexibilidad, tiene coordinación, tiene... bueno, pues eso, pues muchas cosas, tiene muchas cosas. Entonces, no lo reduzcamos solo a la fuerza. Entonces está bien, si tú no logras despegar los pies del suelo también está bien, estás trabajando bien, solamente hay que darle tiempo. Y luego, que esto hablaremos en otro podcast y es un tema súper interesante, yo creo que vamos a hablar de ello en el siguiente, es el proceso de aprendizaje en el pole, las diferentes etapas que hay, desde que empiezas hasta que ya sientes la barra como algo más tuyo, como algo que más te fluye. De verdad, esto es un proceso biológico súper interesante del que yo creo que vamos a hablar la semana que viene. Entonces, el cerebro el primer día recibe muchísima información y esto es como cuando aprendes a conducir, que tienes que estar o a no atropellar a nadie y a las señales o a las marchas, o sea, no puedes estar a todo a la vez, ¿no? Pues esto al principio es igual, el cerebro va a recibir muchísima información, pero está solamente a alguna cosa, no a todo. Entonces es muy común que también te aturulles un poco, que te agobies en cuanto a eso, a que no estás pillando todo, o sea, lo entiendes, pero no eres capaz de coordinarlo todo, entonces no pasa nada, estate tranquila, retomaremos también esto. Y ya por último, ahora sí, decirte que después de tu clase... Después de haber estirado, por cierto, después de la clase, tanto si os guían el calentamiento como si os dejan hacerlo a vosotras pautado. Yo a mis alumnas, por ejemplo, suelo dejarle a cada una que estire como quiera, siempre y cuando sepan estirar, si no, yo estoy ahí para darles unas pautas y darles unos ejercicios y hacerlo con ellas, pero si saben estirar, siempre les insisto, es muy importante estirar y no es hacer una exhibición de gimnasia rítmica, es hacer unos estiramientos suaves para decirle al cuerpo que ya hemos terminado, que ya se puede relajar, que ya vamos a descansar. Y luego, ya sí, lo ultimísimo es que me gustaría que cuando salgas de tu clase, mientras vas a casa en el coche, en transporte público o andando, que respires y sientas y pienses en cómo está tu cuerpo, cómo se ha sentido trabajando con una barra, o sea, algo con lo que no ha trabajado nunca, cómo sientes los músculos, cómo te sientes tú emocionalmente también, si te lo has pasado bien, si has estado en un ambiente cercano, si te ha gustado el sitio, si te han gustado tus compañeras, tu instructora, o sea, cómo te sientes. Y luego es muy importante también que sepas que te haya salido la clase como te haya salido, todo está bien, lo has hecho bien y todo es suficiente y todo es válido. Entonces, date ese tiempo para ver qué tal te sientes, tanto tú emocionalmente como tu cuerpo físicamente. Y
hasta aquí el podcast de hoy, el episodio de hoy. La verdad que me ha gustado muchísimo hablar de esto. Espero de corazón que si vas a dar tu primera clase de pole pronto o si lo estás pensando, te animes y que te acuerdes de todo esto que te he contado. Si quieres dar clase conmigo en mi nuevo estudio, por supuesto, escríbeme a mi Instagram. Os lo pongo por la pantalla, @isapulguita. Contáctame por ahí, podemos hablar un poquito, pregúntame todas tus dudas. Ya os diré el teléfono de la escuela en cuantito lo tenga. Y a las que hayáis dado vuestra ya primera clase de pole o las que llevéis más tiempo, me apetece muchísimo de verdad que me contéis en comentarios cómo ha sido, o que me mandéis un mensaje directo a Instagram y me contéis cómo ha sido vuestra experiencia, para así también hablarlo, no sé si en stories de Instagram o en algún capítulo en algún episodio del podcast. Lo recopilaré todo y entonces contaremos así en el podcast, en el episodio, vuestras experiencias y les daremos un poquito de vueltas a ver qué opináis. Me encantaría hacer también eso, tipo consultorio, dudas o tal. Entonces, mandadme todo lo que se os ocurra por mensaje directo en Instagram o dejádmelo aquí en comentarios de YouTube. Nosotras nos vemos me parece que es el 17 de octubre ya, o sea, dentro de 15 días. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Que tengas unas buenísimas semanas. Un besito muy grande. Comparte, antes de irme, comparte este vídeo con gente que creas que le puede ayudar. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram para enterarte de más cositas. Todo esto si quieres. Y nos vemos ahora sí el día 17. Un besito. Gracias.